Bueno, aquí estamos todos los años en la Bitcoineta, en la conferencia más importante de Latinoamérica, la BitConf, y aprovechando que tenemos aquí a Román de Bitcoin Beach, la primera economía circular del mundo y uno de los fundadores, lo tenemos que entrevistar y preguntarle todo lo que necesitamos saber. Gracias por la invitación, Iván, y felices de estar acá por segunda vez en la BitConf. Solo tengo que decir que la Bitcoineta de nosotros es mejor. Bueno, para los que no te conocen todavía, cuéntame un poquito, ¿quién es Román El Chimbera y qué es el Bitcoin Beach? Sí, mi nombre es Román Martínez, yo soy uno de los cofundadores de Bitcoin Beach en El Salvador y fuimos la primera economía circular de Bitcoin o construida encima de un ecosistema de Bitcoin que demostró y probó que Bitcoin es dinero, que Bitcoin es esa herramienta para empoderar comunidades. ¿Qué es lo que está haciendo Bitcoin Beach ahora? Porque ya sabemos que demostró que sí es posible. Luego vimos que incluso el país entero adoptó este modelo como inspirado en el Bitcoin Beach, aunque nunca lo dijo, pero estamos seguros que estaba inspirado. Y luego vimos otras economías circulares replicando el modelo. Brasil, Costa Rica, Guatemala, casi de Sudáfrica. ¿Qué es lo que siguen haciendo ahora? Desde el 2021, cuando Bitcoin se hizo moneda de curso legal en El Salvador, pues un poco cambió nuestro proyecto y hoy en día tenemos dos escenarios, dos fuentes, dos pilares, digamos, por decirlo así, donde nos enfocamos. El primer pilar es la parte del Salvador, que si bien El Salvador es Bitcoin Country, hay mucha adopción, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, como tú sabes, Bitcoin Beach, nosotros trabajamos 4 pilares, que son la educación, la parte de recreación, la parte espiritual, la parte de empoderamiento, tecnología, en el Zonte, dándoles esas herramientas a los jóvenes para poderse superar, para soñar, para hacer que sus sueños se hagan realidad en el Zonte. Y también hemos comenzado un reto de que queremos que exista una economía circular en cada departamento de El Salvador. El Salvador tiene 14 estados o 14 departamentos. ¿Y por qué este proyecto, Iván? Porque en El Salvador nosotros hoy tenemos nosotros le llamamos el turismo de Bitcoin. Y el turismo de Bitcoin es algo bien especial porque por lo general la gente no quiere gastar Bitcoin afuera en otros países. Sí, eso es un concepto muy contradictorio que mucha gente no entiende, pero es muy importante. Pero la gente que no lo entiende es porque escucha mucho a Michael Saylor. La gente que nos escucha a nosotros y entiende el verdadero potencial de Bitcoin es donde si sos un Bitcoiner tenés que gastar Bitcoin. Porque tienes que apoyar a los demás y a estos $2 de un café que le pagas a un artesano en Salvador, quizás en unos años van a ser el dinero de la universidad de sus hijos. Y también la cosa bonita que pasa es que hay mucha gente que viene a El Salvador y hace su primera transacción de Bitcoin en El Salvador. Y cuando lo ves y vos decís, pero tú has sido Bitcoiner toda la vida. Sí, pero nunca he tenido la oportunidad de gastarlo, nunca lo he querido hacer, pero lo hago acá porque al señor que le estoy comprando el coco, sé que le estoy dando algo que para mí tiene valor, y para ese señor que vende cocos en la calle, es esa oportunidad a lo que nunca había soñado, que un día alguien iba a pagar un coco con algo digital, con un pago digital, con el mejor dinero, con el mejor asset, llamarlo lo que querás, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese turismo de Bitcoin que tenemos, que son personas de todo el mundo que viajan a El Salvador para pagar en Bitcoin, en Lightning, hemos decidido de crear estas economías circulares en El Salvador y que este mismo turismo tenga la oportunidad de ir a conocer la montaña como Bitcoin Berlín. Hoy existe Bitcoin Berlín, que Evelyn y Gerardo están haciendo un trabajo excepcional. Y antes, pues mirabas al turista que venía al Zonte, a la ciudad, pero nadie quería ir a Bitcoin Berlín. Hoy quieren ir a Bitcoin Berlín. ¿Y qué cambió? Hay una economía circular. Entonces, si logramos crear estas economías circulares en cada departamento, vamos a llevar inclusión financiera, vamos a llevar desarrollo, vamos a llevar turismo, y la gente en El Salvador ahora van a ver una oportunidad con Bitcoin. Entonces, estamos trabajando este proyecto ambicioso,
Comenzamos este año, hemos creado ya 2 economías circulares, Bitcoin Chalchuapa, Bitcoin Suchitoto, ya existe Bitcoin Berlín, Bitcoin Santa Ana. Beach, Bitcoin Santa Ana, Bitcoin Oriente en San Miguel. Entonces vamos por un buen camino y este es el momento donde más adopción y más cosas en Bitcoin están pasando en El Salvador. Y luego el otro pilar es Bitcoin Beach Global. Entonces, desde ya hace algunos años, venimos apoyando las economías circulares. Hay muchas economías circulares que se han inspirado en el modelo de Bitcoin Beach. Y para los que no han leído el white paper, pues se lo pueden ir a nuestro website o a la cuenta de X o Twitter de Bitcoin Beach y descargarse el white paper, que son 10 páginas, que es una línea básica para crear una economía circular. Entonces, hemos creado grants para economías circulares, hemos creado el Bitcoin Beach Fellowship, que es un programa donde traemos a los líderes de las diferentes economías circulares a El Salvador, donde pasan tiempo con nosotros, donde aprenden qué es crear una economía circular, pero la cosa más importante es que puedan ver Bitcoin en la vida real, Sí, cómo Bitcoin ha cambiado nuestra comunidad y cómo Bitcoin está cambiando nuestro país. Y el Summit. Sí, eso te quería preguntar. Yo tenía suerte para estar en el primero que organizasteis en el enero de este año, Sí. creo. Y vimos todas estas economías circulares que vinieron sin conocerse, ¿recuerdas? Sí. Y la gente decía, me siento como en familia. Sí. Esto era lo increíble Sí. de ver de este Summit. Te quería decir que me resumas un poco la experiencia, cómo era para vosotros, porque estáis organizando ahora el segundo que vamos a hablar Sí. ahora. Resúmeme el primero, ¿cómo era? El Summit nace con la idea de que ya estamos dándole grants a muchas economías circulares en África, en Latinoamérica, muchas. Entonces viene la idea de hacer una conferencia y por lo general siempre nos encontramos con muchas economías circulares en diferentes conferencias, incluso acá que anda Bitcoin Motive, están los chicos de Chile que están creando una nueva economía circular. En Punta del Este he conocido aquí a alguien que tú has estado ayudando, que está creando una economía circular. Entonces como que las conferencias siempre te encontrás y como qué bonito y esto, pero nunca tienes el tiempo en realidad de sentarte y hablar de economías circulares. ¿Qué es una economía circular? Entonces tuvimos la idea de hacer el Summit de Economías Circulares, que básicamente es una conferencia chiquitita de Bitcoin para los líderes que están creando economías circulares. Y volviendo a tu punto, es también porque muchos de estos proyectos los hemos conocido en X, en Twitter, y pasamos mucho tiempo, hablamos muchas cosas, pero cambia cuando Los ves en persona. Estás 3 días y hay un programa. El Summit es un programa de 3 días donde hay workshops, hay paneles, hay presentaciones, hay herramientas, hay la parte filosófica, la parte de religión, la parte de económica, o sea, todo lo que conlleva crear una economía circular. Entonces, y las personas vienen a aprender, pero también a compartir sus experiencias. Sí, lo increíble era que en cualquier otra conferencia puedes ver gente que va y viene en las charlas, se van, toman un café, vienen. Ahí era, Sí. desde que segundo cero hasta terminó el Sí. día, nadie se levantaba, todos tomando notas, todos compartiendo Sí. experiencia increíble. Quería saber, eso de mi punto de vista, de estar ahí, ¿cómo lo vieron ustedes? No, organizadores? Para nosotros es un sueño hecho realidad. Es un sueño que comenzó tan pequeño, con una idea de empoderar una comunidad donde 4 personas tenían ese sueño y ese pequeño sueño, esa pequeña economía circular inspiró a todo un país y ahora es un movimiento a nivel global. Entonces, imagínate, no sé, o sea, para mí se resume como que es un sueño hecho realidad y nos sentimos, la verdad, honorados que muchos proyectos sigan esa línea y
y quieran replicar lo que Bitcoin Beach ha hecho, pero sin embargo no es, y me gusta aclarar eso, no es acerca de Bitcoin Beach, en realidad lo que estos proyectos quieren replicar es el impacto. Exactamente, sí, eso se vio ahí. Es esa herramienta, y parte de hacer el Summit también, Iván, es que muchos de estos proyectos, mucha gente ha escuchado El Salvador, escucha de Bitcoin Country, de nuestro presidente, de Bitcoin Beach, de la oficina de Bitcoin, de Max, Stacy, pero todo lo que ves en Twitter, al final del día es real, pero no puedes tener una idea, cambia. O sea, la idea de traer estos líderes de todas partes del mundo es que vengan a ver el impacto real de personas, donde vienen y ellos lo que van a hacer por los próximos 3 días es vivir en el Bitcoin estándar. O sea, pagan todo con Bitcoin, viven en Bitcoin, se habla de Bitcoin y sobre todo compartimos ideas, porque es increíble ver cómo los diferentes proyectos cada proyecto es único y creativo. Y la cosa más linda es ver que todos los proyectos están utilizando la misma tecnología, mismo dinero, el mismo proyecto open source, pero en diferentes formas. Sí. Y eso es poderoso, no sé cómo explicarlo, es algo que a raíz de eso, hoy en diciembre, vamos a hacer el segundo Summit de Economías Circulares solo para proyectos de África. Y esto es a raíz de que es un poco triste, pero es la realidad. Este año logramos traer algunos líderes de África, de Sudáfrica, de África, pero es un lío con el tema de las visas, viajar y todo. Entonces, y esto es súper curioso, esta semana dimos grants a 42 nuevos proyectos que están ¿Cuál es comenzando. el objetivo que están esperando, se está esperando de este segundo summit? El segundo es, uno, porque no podemos traer a todos los proyectos de África por problemas de visas, es costoso también hacerlo en África, en Mauritius, que si bien Germán dice que Mauritius no es África, pero en Mauricio están haciendo la conferencia de Bitcoin Africa Conference, Sí. y lo vamos a hacer un día después de la conferencia, y estamos llevando a los líderes de muchos proyectos de África a que puedan participar en la conferencia, pero luego vamos a tener un día de Summit para conocer los proyectos, para compartir ideas, para que nos cuenten qué están haciendo, y eso es en Mauritius. Y luego el próximo año, en enero del 2026, volvemos al Summit Internacional. En Salvador. En El Salvador, donde vamos a traer líderes de todo el mundo, de las diferentes economías circulares, a compartir otra vez 3 días juntos. Son 3 días antes del Plan B El Salvador, Plan B Forum El Salvador, que es la conferencia de Plan B, que también es una de las mejores conferencias que pasa. Ellos lo hacen en octubre en Lugano, en Suiza, y en El Salvador en enero. Entonces, también para darles esa exposición a los líderes de las economías circulares, que vengan, hagan el Summit, pero también que participen en una conferencia, que se den a conocer, y estamos buscando que hagan algunos paneles de economías circulares que puedan participar. Entonces, muchas cosas, pero sí, emocionante. Última pregunta, ¿por qué es tan importante apoyar las economías circulares del Bitcoin alrededor? ¿Y qué es lo que te motiva a ti personalmente seguir con eso? Esa es una buena pregunta, Iván, porque las economías circulares de Bitcoin, en nuestro punto de vista, son los proyectos más importantes que existen hoy en día en tema de adopción de Bitcoin, en tema de educación de Bitcoin. Podríamos decir, perdón que te interrumpa, pero se me va a olvidar si no lo digo, podríamos decir que sería más o menos el sueño original de Satoshi. Yo creo eso.
Pero yo pienso que igual. Yo creo que es eso. Y Bitcoin fue construido para hacer dinero. Entonces, las economías circulares hoy en día son los proyectos que están demostrando el impacto real, esa libertad de que Satoshi hablaba en el white paper, donde podemos vivir en un mundo descentralizado. Donde gente no necesita un gobierno, un país o alguien que le permita o que le restrinja, porque lo pueden hacer solos. Exacto, exacto. Eso lo habéis demostrado vosotros en El Salvador. Exacto. Entonces, y yo creo que va a ser difícil que encontremos que otro país haga Bitcoin moneda de curso legal en la forma que El Salvador lo hizo. Yo creo que eventualmente todos los países van a adoptar Bitcoin en una forma diferente, pero podemos construir estas economías circulares. Y yo creo que eso es una de las formas en que Bitcoin va a cambiar el mundo. En mi perspectiva es que nos va a conectar financieramente. Y qué lindo es ver que puedes viajar a Argentina, a Sudáfrica, a Isla BTC, a Bitcoin Beach, a Bitcoin Berlín, a Praia Bitcoin, en donde quieras. Y el mismo Bitcoin que tienes acá es el mismo Bitcoin que vas a llevar para gastar en todos estos países, en todas estas economías circulares. Entonces, hoy en día, viajamos a Argentina, tenemos que estar preocupados con el peso, con el cambio. Vamos a Colombia, tenemos que estar preocupados. Vamos a El Salvador, pues la gente que no es Bitcoin tiene que usar dólares y Bitcoin, ¿verdad? Entonces, yo creo que el rol de las economías circulares es uno de los más importantes ahorita, porque van a ser el proof of work. Exactamente. Van a ser esa prueba que puede ayudar, que eventualmente yo le digo a los líderes de las economías circulares, puede ser que lo que usted esté construyendo ahorita con la economía circular va a inspirar, posible a su gobierno, posible a otras comunidades, pero no subestime el trabajo de que puede ser chiquitito, como una idea puede comenzar chiquitito y puede crecer desde allí. Y yo de verdad creo que ese sueño de que Bitcoin es para todos, lo vemos más en las economías circulares. O sea, qué bonito hoy en día los gobiernos haciendo estrategias, Bitcoin Strategic Reserve, sí. Las empresas grandotas haciendo estrategias, reservas estratégicas de Bitcoin, y cambian, poniendo esta narrativa que Bitcoin es el mejor asset, que no lo tenemos que gastar. Que sí lo es, y pero está es que bien, lo es y se todo. convirtió en un valor global, pero en la base es el dinero de la libertad, el dinero de la gente. Y es que es todo. Bitcoin es un asset, es un activo, es una reserva de valor, pero es dinero. Sí. Y esa libertad que Bitcoin nos da a todas las personas, yo creo que si no la utilizamos, Luna decía en una conferencia en Paraguay en septiembre, decía, ya ganamos, solo no lo estamos celebrando. O sea, ya podemos vivir en Bitcoin, pero ¿por qué no lo hacemos? Entonces, el llamado para todos es que hagamos nuestras partes. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Así como nosotros estamos ayudando a las economías circulares, estamos construyendo economías circulares. Yo le decía a la gente, ¿saben uno de los retos más grandes que las economías circulares tienen? Que no hay suficientes personas viajando a estas economías circulares. Yo lanzaba un challenge en Lugano en octubre y les decía, si sos un Bitcoiner, tenés que viajar a una economía circular. Exactamente. O sea, hay tantos lugares bonitos que tienen una economía circular que de todas maneras, si vas a viajar, escoge una economía circular y lleva Bitcoin y paga en Bitcoin. Y hay lugares donde puedes llevar a tu esposa, a tus hijos, lugares increíbles donde hay economías circulares que pueden ser una de las vacaciones más mágicas. O, por ejemplo, un buen amigo me preguntaba hace una semana, un amigo de Estados Unidos, me decía, ¿cómo puedo educar a mis hijos a que entiendan de Bitcoin?
Y yo le decía, haz un viaje a una economía circular Y lo vas a entender. y dale solo Bitcoin. Le decía, dale a tus 5 hijos una wallet de Bitcoin y enseñales que hoy vamos a vivir en el Bitcoin Standard y que vamos a pagar nuestro vuelo con Bitcoin y que vamos a pagar nuestro hotel con Bitcoin y que vamos a pagar nuestra clase de surf con Bitcoin y que vamos a comer en el restaurante. Y ahí vas viendo que tal vez para ellos solo es hacer una transacción más, pero para la persona que está teniendo esa venta es acceso al sistema financiero. Sí, es increíble. Y de ahí nace, entonces, Apoyemos a economías circulares de Bitcoin. apoyémoslas, viajemos, donen, pero las cosas que pasan cuando visitas una economía circular es... Román, muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias por el trabajo que están haciendo, es increíble y bueno, lo vamos a ir documentando. Nos vemos en enero, en el Summit. Ojalá. Ya están invitados, así que Gracias. gracias.